Gracias, hermano Yair. Pasa a vosotros, hermanos. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Qué gusto de verles en esta tarde de sábado. Vamos a platicar, hermanos, en esta tarde acerca de varias situaciones que vienen en la Biblia y que todas ellas son una manera de ver y de tomar decisiones. Y estas decisiones las vamos a evaluar no desde el punto de vista nada más de la parte de la buena decisión, sino también vamos a evaluar la otra parte, la contraparte, lo que es la decisión que está puesta ahí y que en muchas ocasiones esta es la que más seleccionamos nosotros. Así que vamos a iniciar, ¿qué les parece? Comenzamos con esta. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel. Y aquí en la Escritura vamos a encontrar una situación que se presenta a un personaje bíblico. Dice así, vamos a ver la Escritura. Primer libro de Samuel. Y lo interesante es que decidiéramos nosotros en una situación, si estuviéramos ahí, ¿qué hubiéramos decidido? Primer libro de Samuel, vamos a leer versículo número 4 y 5 del capítulo número 26. Así que leamos la palabra de Dios ahí en sus lugares y dice así. David, por tanto, envió espías y entendió por cierto que Saúl había venido. Y levantóse David y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en la trinchera y el pueblo por el campo en derredor de él. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Había una enemistad. ¿Entre qué personajes? Entre Saúl y ¿quién más? Y David. David tenía muy claro lo que quería hacer con David. Si yo les pregunto, ustedes lo tienen también muy claro. ¿Qué quería hacer este hombre Saúl con David? Simplemente matarlo. ¿Por qué? Sabía que podía tomar el reino. ¿Qué más? ¿Por qué le tenía tanto coraje? Tenía envidia de él. Una ocasión que iban saliendo y regresando de la guerra, dijeron, qué bien, Saúl mató a sus miles, pero David ¿a qué? A sus 10,000. Y él siendo rey, ¿qué le provocó? Le provocaba, hermanos, envidia, coraje, rencor. Y pues, hermanos, esto no le gustaba. El pueblo veía bien a David y a Saúl lo veía como que le faltaba para tomar decisiones. Había muchas razones. Además de todo eso, su propio hijo estaba a favor de David y no a favor de su padre, y entonces eso lo enojaba grandemente. Hubo ocasiones en las que Saúl tomó una lanza, teniéndolo enfrente, y se la aventó, hermanos, no como para hacerlo sentir miedo, sino ¿para qué? Para matarlo. Así que entonces había una enemistad muy grande. Vamos a verlo ahora del lado de David. ¿Cómo se sentiría David? Tenía miedo. Muy bien, ¿qué más? Estaba angustiado, estaba afligido. Sabía que en cualquier momento que Saúl tuviera oportunidad, no iba a dudar Saúl en matarlo. Entonces vean las dos situaciones. David pensando, si Saúl me encuentra en una situación vulnerable, me va a matar. ¿Estamos de acuerdo? Y por el otro lado, vemos a Saúl con toda la intención de hacerlo. Muy bien. Y entonces viene esto, el capítulo 26 del primer libro de Samuel. Están en esta situación. Llega David, le informan que está ahí y se lo encuentra en una situación muy vulnerable. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Durmiendo. Hermanos, ¿es vulnerable o no? Hermanos, si nosotros cuando nos ha tocado un temblor durmiendo, a veces que no nos damos cuenta, estamos vulnerables. Si se cae la casa, hermanos, pues si estoy durmiendo, por más que yo quiera, pues no va a haber manera de salvarse, ¿no? Entonces, en esta situación estaba Saúl. Y no solamente Saúl, ¿quién más estaba ahí? El general, el hombre, el segundo al mando, el general del ejército. ¿Cuál era su nombre? Abner. Muy bien. Estando así, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué hacemos? Versículo número 6.
Entonces habló David y requirió a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl al campo? Y dijo a Abisai: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche. Y he aquí Saúl, que estaba tendido, durmiendo en la trinchera, y su cabeza hincada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el pueblo estaban alrededor de él, tendidos. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, hiérelo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no segundaré. ¿Qué cosa le propone a Abisai? ¿Qué le está diciendo? Mire nada más, a ver, David, sabes que si él tuviera la oportunidad que tú estás teniendo ahorita, ¿qué haría contigo? No lo dudaría, te mataría. ¿No vas a hacerlo tú? Y entonces Abisai, que lo ve ahí enfrente, le dice: mira, y no vas a necesitar mucho. Está dormido, su cabeza está puesta, lista, está de una manera que está recargada, de forma en que si tú le das un golpe, no vas a necesitar un segundo. Con el primer golpe que le des, lo vas a matar. Hermanos, ¿no era tentador eso? ¿Qué puntos iba a resolver David con esto? ¿Resolvía problemas o no? Por supuesto. ¿Cuál era el problema más importante que resolvía? Su propia vida. Hermanos, yo quiero preguntarles, si tú tuvieras un amigo y ese amigo les dijera algo como esto, porque vean que pone a Dios de intermedio, ¿o no? ¿Qué le dice? Dios, no creas que esto es una circunstancia. Dios te puso aquí a tu enemigo para que termines con su vida. Yo estoy seguro que David sí lo pensó, ¿o no? A ver, caray, ¿será Dios que me puso aquí a mi enemigo? A ver, hermanos, yo les pregunto, ¿han tenido enemigos? ¿Enemigas? Bueno, enemigos no, pero enemigas muchas, ¿no? No sé por qué siempre hay más mujeres en ese tipo de cosas. Hermanas, cuando hay una persona que no nos cae bien, es el punto de oportunidad. Lo mismo que aquí, la oportunidad. ¿Qué pasa si yo digo al jefe que llegó tarde? Nadie se dio cuenta, es mi enemiga, no me quiere. Si deja de venir a ese trabajo, voy a ser el hombre o la mujer más feliz, y ya lleva muchos retardos. Le dijeron que uno más y se iba. Y yo estoy viendo cómo está checando tarde. Y digo, caray, ¿qué hago? O además todavía, si le pidió a alguna amiga que checara por ella. Y entonces decimos, no solamente está llegando tarde, sino está engañando aquí, porque ya está su amiga ahí con el checador y nadie va a darse cuenta de eso. ¿Qué harían? ¿De verdad la dejaban ir? ¿Sí? David, claro, por supuesto. Mi pregunta es ustedes, porque David, por supuesto, y sabemos la respuesta, pero la cuestión es nosotros, porque tenemos esas oportunidades, si se dan, de una o de otra manera. Yo puse solo un ejemplo, pero hay oportunidades, las hay. Y dicen, es más, hasta hay un dicho que dice, 2 pájaros de un tiro, ¿o no es así? Y dicen, caray, no se me lo puso Dios aquí enfrente. Nosotros como cristianos, muchas veces dudamos en ese momento y decimos, ¿lo hago o no lo hago? Porque miren, deja de venir al trabajo, me deja de causar problemas, a lo mejor me van a correr a mí por culpa de esta persona, y entonces me deshago de este problema fácilmente. Y ahí está la situación entonces de qué decides como persona. La gran enseñanza, obviamente, y la conocen, es la respuesta, lo que hace David. Pero yo quiero ver la otra parte, la parte de Abisai y la parte de decirle, Dios te lo puso, ¿por qué desperdicias esta oportunidad? Y a veces no es Abisai, a veces es nosotros mismos en nuestra cabeza, que tenemos un pensamiento que te está diciendo, aprovéchalo, no lo dejes ir, aquí está la oportunidad, ¿por qué cambias? Y ahí en ese punto, hermanos,
¿Qué decidimos? En ocasiones, miren, el niño en la escuela, el que dicen, si ese niño ya no está, ya no molesta a mi niña o a mi niño. Y dices, sí, estaría bien eso. Al sobrino, a la sobrina, al familiar. Hay momentos en los que ocurren este tipo de cosas. Seguimos leyendo. Dice, versículo número 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, empero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la botija del agua, ¿y qué más? Y vámonos. Qué decisión de verdad. Yo cuando leo esto digo, de verdad qué calidad de persona. Es sabio, es una persona que de verdad siente lo que significa la situación de ser un hombre de Dios. ¿Qué hace? Dice, mira, sí quiero que se muera. No digo que no, sí quiero que se muera. Pero ¿de qué formas? ¿Cuáles son las opciones? Él pone, mira, si él se muere y es porque Jehová lo hiere, está bien. ¿Cuál es la segunda opción? Que llegue el momento de que sea su muerte. Pues ya, ¿qué más puedo hacer? Se murió, ¿no? Siguiente, ¿cuál es? Que en batalla perezca. Y dice, si no es ninguna de esas tres cosas, entonces yo no me voy a atrever. ¿Cuál era la visión que tenía David? Mi hermana, ¿a quién le voy a preguntar esta vez? Una de las Robles, ¿cuál de las dos quiere responder? ¿Mi hermana Miriam o Judith? Judith dijeron allá arriba, ¿verdad? Allá dicen que Judith. A ver, hermana Judith. ¿Por qué no lo quiso matar David? Él sabía que Saúl no lo quería, que lo iba a matar. Y sin embargo, David no lo quiso matar. ¿Por qué? Que Dios iba a poner algo. No solo eso, porque él dijo, puede ser que perezca ¿en dónde? En la batalla. Entonces no pensaba en eso. Él dijo, esas cosas le pueden pasar. Esa no es su móvil, no es su razón. Exactamente. ¿Qué fue lo que dijo? Tengo respeto. Por más que yo piense, es el rey. Oye, pero el rey no ha tomado buenas decisiones. ¿Pero qué dice? Es el rey. Y entonces, ¿qué hacía David? Entendía algo que nos cuesta trabajo, la jerarquía. Él trae una jerarquía mayor que yo. Oye, pero no me cae bien, pero es tu jefe, ¿o no es así? Y entonces, eso lo entendía David y le ayudaba a comprender y por eso dice, y yo no lo puse, todavía si yo lo hubiera puesto, pero ¿quién lo puso? Él entendía esto. Miren, dice el versículo, guárdeme, número 11, Jehová de extender mi mano contra el ungido, ¿de quién? De Jehová. Él decía, no estoy de acuerdo, no me gusta cómo es, me va a matar algún día si puede, pero es el ungido que puso ¿quién? Jehová. Si Dios lo va a quitar, le dejo todo en las manos de Dios. ¿Qué manera de tener un enemigo o una enemiga o alguien que no nos quiere y decir, se lo dejo en las manos de quién? De Dios. ¿Qué aprendemos de ese primer pasaje? Hay un verso en la Biblia que dice, ascuas de fuego pones sobre su cabeza. ¿Haciendo qué? Ahora le toca a mi hermana Miriam. Dice en otra parte, en el Nuevo Testamento, tienes la oportunidad de hacerle mal, no le hagas mal, porque ascuas de fuego pones sobre su cabeza. ¿Cuál es la recomendación? ¿Hacer qué? Hacer bien. Así que entonces, dice Dios, ¿alguien te hace mal? ¿Sabes qué debes de hacer? Haz el bien. Y uno dice, pero tengo tantas ganas de hacerle mal. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué dice la Biblia? Hazle el bien. Cuando tú le haces bien, ¿qué es lo que estás logrando? Que Dios sea el que juzgue. Y además dice, ¿sabes qué? Si realmente le quieres hacer algo que sienta, cuando le haces bien, dice, ascuas de fuego pones sobre su cabeza. A ver, ¿qué es eso? Mi hermano José Luis, ¿qué es una ascua?
de fuego. Es una brasa. ¿Saben qué pasaba con alguien que quemaban? Lo ponían encendían la brasa y a alguien que lo iban a juzgar, lo ponían ahí y lo quemaban. ¿Qué dice esa parte de la Biblia? Es como si le estuvieras poniendo las brasas, pero no en sus pies. ¿En dónde? En su cabeza. ¿Por qué, mi hermano José Luis? ¿Por qué una persona que le hizo mal, tú le haces bien, y cuando esa persona que recibe el bien, es como si estallara su cabeza? Sí, muy bien, ¿qué más? Dice, ¿cómo es posible? Yo quería pelear y se fue, y en lugar de hacerme mal, ¿qué hizo? Me hizo bien. Esto hace que su manera de pensar cambie rotundamente. Y entonces dice, ¿qué me está haciendo? ¿Me está haciendo bien? Y entonces la tormenta que querías que sintiera físicamente, ahora la está sintiendo, pero hermanos, de vergüenza. Porque dice, yo quería hacerle todo el mal del mundo y me está respondiendo con bien. El tormento se le pasa a su mente. ¿Qué cosa, hermanos? Mi hermana iba a comentar. Y aparte de todo, pues como él, David, pues era una persona muy humilde, pero de corazón grande. Sí. Siempre amaba a Jonatán, a su hijo de Saúl. Por eso tampoco le quiso hacer daño al rey, porque Jonatán se quería mucho con David, eran muy amigos, y por eso tampoco le quiso hacer daño al rey. Puede ser también, aunque aquí no veo la intervención de Jonatán como tal. Aquí veo que él tiene un concepto y dice, es el ungido de Jehová. Y entonces dice, no puedo, Dios lo puso. Y entonces será Dios que lo deba de quitar. ¿Aprendemos de esta historia o no? ¿Han tenido, yo les vuelvo a preguntar, algún enemigo, alguna enemiga por ahí? Sí, ¿verdad? ¿Qué van a hacer la próxima vez que la vean o que lo vean? Ya estoy hablando en femenino, perdón, hermanos. La próxima vez que vean a esa persona, ¿qué tenemos que hacer esta vez? Hermanos, si yo le hago mal, entonces no he aprendido. Y lo que aprendí de esta parte es cómo puedo aprender a perdonar haciendo bien. Y cuando lo logre hacer, me voy a desprender de algo muy pesado que traigo aquí, que se llama rencor, que se llama enojo, que se llama frustración, que se llama coraje. Cuando uno dice, ya me lo quité, hermanos, de verdad que se alivia el alma. Eso es lo que nos dice. En la parte de la historia, sí se lleva algo David. ¿Qué se lleva? La lanza y ¿qué más? Y la botija. Se vuelve a encontrar con Saúl. Saúl le dice, voy por ti, te voy a matar. Y entonces David le dice, mira, yo tuve oportunidad de hacerlo. Aquí está tu lanza y aquí está la botija del agua. ¿Qué puso, hermanos? Ascuas de fuego en la cabeza ¿de quién? De Saúl. Voy a leer los versículos. Número 22. Dice así. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, que Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido ¿de quién? Vean las palabras de David. Él sí llega a pensar que tener a Saúl enfrente era algo que mismo Dios se lo había puesto. Él lo piensa, ¿o no es así, hermanos? Y le dice a Saúl, mira, Dios te puso aquí, pero yo no lo quise porque eres el ungido de Jehová. Qué maravilla, hermanos, de historia. Ojalá que la próxima vez, no digo que tengan una enemiga o un enemigo, que tengan un pequeño rencor. Y los rencores son en la familia, son con la persona que estimamos, son con las personas que tenemos cerca, y ahí hay rencor, y ahí hay enojo. Y la próxima vez que tengamos esto, podamos decir, me duele, ¿cómo me gustaría? Porque dicen que la venganza ¿de qué sabor es? Pues dulce, ¿no, hermanos? Pero ¿qué aprendimos de esta parte de la historia? No, pero esa te va a destruir con el tiempo. Aprende lo importante que significa decir cada cosa. Y Dios sabrá darle a cada persona lo que le corresponde. Muy bien, segundo caso. Vamos a ver esto.
Dice el primer libro de Samuel, capítulo número 27, versículo número 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así, capítulo 27, versículo número 1. Y dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Lo acaba de perdonar. ¿Y qué dice ahora David? Sé que Saúl un día me va a matar, pero lo acababa de perdonar. Y mire nada más. Y dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Levantóse pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, pasóse a Aquís, hijo de Maot, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y los suyos, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoab, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmelo. Y vino la nueva a Saúl, que David se había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís, si he hallado ahora gracia en tus ojos, séame dado lugar en algunas de las ciudades de la tierra donde habite, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquís le dio aquel día a Siglag, de aquí que fue Siglag de los reyes de Judá, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 4 meses y algunos días. ¿A dónde se fue David? Con un pueblo que en la Biblia lo menciona mucho. ¿Con quiénes fue? Con los filisteos. ¿Qué, mi hermano Ricardo, qué relación había entre israelitas y filisteos? ¿Se querían? ¿No? Eran enemigos. Muy bien. ¿Hasta qué punto eran enemigos? Hermanos, si hay un pueblo con el que Israel peleó muchos años, en muchas circunstancias, ¿con quién fue? Con los filisteos. Los peores que había de enemigos eran los filisteos. ¿Se acuerdan de Sansón? Muy bien. ¿Con quién se casa? ¿Con una mujer de dónde? Filistea. Ocurre que hasta él dice, bueno, vamos a tratar de remediar algo, pero hermanos, lo que querían era, dinos cómo hacemos para disminuir tu fuerza y que podamos vencer a Israel. Así que en todos momentos y en todos casos, los filisteos eran enemigos de Israel. Muy bien, ¿qué se le ocurre hacer a David? ¿Qué se le ocurre, hermanos? Para que entendamos el concepto es, como si aquí en la iglesia, no solamente es un ejemplo, no crean que pasa, ¿verdad? Que tuviese una hermana y otra hermana, cada quien su grupo de amigas. Y hermanos, que esta hermana que está aquí, pues dice, ya no me voy a juntar con ustedes, me voy del otro lado, con las otras que no son tus amigas, con las que son tus enemigas. Puede ser de jóvenes, de adolescentes, de la grey, de lo que sea. Y hermanos, puede ser de la familia, incluso, oye, somos todos hermanos, pero de los hermanos yo me llevo con estos y con estos no. Y entonces de repente se pasa a alguien de un lugar, de un grupo, se pasa al otro. ¿Cómo lo verían? Traición, dicen. ¿Cómo lo verían? Celos, dice mi hermana. ¿Cómo lo veríamos? Como traición, exactamente. Me estás traicionando. Si tantas cosas te confié, seguro, cuando vayas de aquel lado, todo lo que te dije ahora, lo vas a comunicar allá. Hermanos, Saúl sintió algo similar. David se fue a vivir, ¿con quiénes? Con los filisteos, con el pueblo que tenían mayor rencor. Se le ocurre a David y dice, para que no me persiga más, me voy a vivir allá. Lo acepta el rey. ¿Y por qué creen que lo acepta? Si tienen enemistad ellos dos, ¿por qué creen que acepta a David? Y es más, se lo lleva a su palacio. ¿Por qué? Pues hermanos, tengo un aliado de mi lado. Si tengo al rey y tengo enemistad y tengo pleito todo el tiempo con Saúl, tener a su enemigo conmigo, el enemigo de, ¿cómo lo hace ese dicho, hermanos? El amigo es mi amigo, ¿no? Así que entonces, ¿qué ocurría? Si aquel lo vuelvo mi amigo y él es enemigo de mi enemigo,
Pues perfecto, ¿verdad? Así que entonces ahí es donde se da esa situación. Incluso David dice, no, no me dejes aquí en el palacio, llévame a un lugar, a una ciudad donde estoy. Y ahí lo deja, y ahí se queda. Le convenía, el rey filisteo lo hace por conveniencia, David lo hace por huir de Saúl, y Saúl, hermanos, pues obviamente se enoja porque dice, se fue con los enemigos. Esta es la circunstancia. ¿Qué ocurre después? Capítulo número 28 del primer libro de Samuel. ¿Qué dice así? Capítulo 28. Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear ¿contra quién? Contra Israel. Y dijo Aquis a David, sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y quién más. ¿Saben ustedes que todas las deudas se deben de pagar? ¿Sí o no, hermanos? ¿Debía algo David al rey filisteo? Sí le debía. ¿Qué le debía? Haberlo tomado, haberlo llevado a su palacio. Y dijo, ¿sabes qué, David? Es el momento que tienes que pagar tu deuda. Vamos a pelear contra los israelitas. Todavía si le hubieran dicho, vamos a pelear contra los cananeos, hermanos, había muchos pueblos alrededor, estoy seguro que David no hubiera tenido problema. Sin embargo, ¿qué le está diciendo el filisteo? Mira nada más, así es esto, ahora tienes que pagarme. Voy a pelear contra los israelitas que son tus parientes y además te pido que salgas conmigo, que tú y los tuyos peleen de mi lado. ¿Qué decisión? ¿Qué decidirían? Uno no podía decir, ya me voy. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué había? Una deuda, ¿no? Ya debía algo David. Sabía David que si iba con ellos y pedía un favor, ¿qué ocurría? Después tenía que pagar. Mi hermana Lupita, ¿qué hubiera hecho aquí en este momento? Se va, deja al rey filisteo solo, se va a pelear contra sus parientes, contra su familia. Es una situación sumamente difícil. Sí. No sabría en este momento ¿Qué hacer? Imagínense que fuese aquí. Ya estaba en un grupo, aquí con mis familia, me pasé al otro lado donde está mi otra familia que no se llevan bien, y de repente la otra familia dice, ¿sabes qué? Ahora nos toca ir a pelearnos con aquellos. ¿De qué lado vas a estar? ¿Nos vas a apoyar a nosotros o al anterior? ¿Qué vas a hacer? Pues todos son familia, o todos tienes un compromiso, o todos tienes algo. ¿Qué haces? Miren lo que dice la Escritura. Seguimos leyendo. Y Samuel era muerto. Versículo número 2. Y David respondió a Aquis, sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto te haré guarda de mi cabeza todos los días. Te vas a encargar de mí. Y David, ¿qué le dijo? No te voy a decir, no te lo voy a decir ahorita, voy a tomar mi decisión. Y él le dice, pues tú vas a guardar mi cabeza. Si me pasa algo, es tu responsabilidad. Y hermanos, seguimos leyendo. Ya Samuel era muerto y todo Israel lo había lamentado. Y habíanle sepultado en Rama en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu, ¿de qué, hermanos? De Pitón. Veamos, ya no voy a seguir leyendo la historia porque ya la conocen. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué ocurrió? Saúl tuvo miedo. Voy a pelear contra los filisteos porque ellos vienen contra mí. Yo no los fui a buscar, ellos vienen. Y David está con ellos. Y entonces, desesperado, hermanos, va a buscar a Dios. Qué triste es buscar a Dios y que no nos dé una respuesta. Yo creo que esto es más muerte que cualquier otra cosa. David
se angustió tanto con esta situación de que Dios no le respondiera, porque había unas piedritas, ¿se acuerdan de ellas? ¿Cómo se llamaban? Urim y Tumim. El sacerdote tenía un gran privilegio, le preguntaba a Dios, Dios, ¿vamos a ir a la guerra? Y se encendía una que representaba sí, o se encendía la otra que decía no. ¿Qué hacía Saúl? Fue a decirle al sacerdote, ¿y qué pasaba? Sin respuesta. Se angustió. Tanto le angustió que se va Saúl y le dice, yo tengo que saber algo. Se disfraza, va a consultar a una pitonisa, le pide a esa pitonisa que sea Samuel el que le responde. Aparece Samuel, han leído esa historia, ¿verdad? Por eso dice antes que Samuel ya había muerto. Y él dice, quiero que Samuel me diga. Ve a Samuel y le dice, a ver, este es el problema que hago. Le responde Samuel y hermanos se va a la batalla. Y en esa batalla, ¿qué creen que pasa? Se muere. Así que entonces, ¿qué ocurre? Ya ni siquiera tuvo que intervenir David. ¿Qué pasa? Las cosas están en las manos ¿de quién? De Dios. Uno piensa y dice, dejamos las cosas. Sin embargo, si nosotros queremos vengarnos, queremos agredir al otro, queremos traicionar, hermanos, dejemos que las cosas estén en las manos de Dios. Esto es siempre de esa manera. ¿Qué gran enseñanza tenemos? Damos vuelta a nuestra página y dice así, capítulo 28 que estamos leyendo. Dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo número 29 ahora. Versículo número 1. Y los filisteos juntaron todos sus campos en Afec, e Israel puso su campo junto a la fuente que está en Jezreel. Y reconociendo los príncipes de los filisteos sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y los suyos iban en los postreros, ¿con quién? Con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo algunos días o algunos años, y no ha hallado cosa en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijéronle, envía a este hombre, que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Hermanos, yo le preguntaba a mi hermana, ¿qué haría? ¿Qué hizo David? Tenía un compromiso, ¿sí o no, hermanos? ¿Y qué hizo? Me voy a ir porque lo tengo, el compromiso está, no me puedo desligar. ¿Y a dónde se puso? Al final de los ejércitos de los filisteos. Y estaban todos los filisteos y al final estaba David con sus 600 hombres, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué hicieron los príncipes de los filisteos? Se voltearon, lo vieron y dijeron, ¿qué está haciendo él? Es un hebreo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a voltearse contra nosotros en plena batalla. ¿Qué vamos a hacer? Que se vaya. Qué alivio, hermanos, para David. Porque cuando el rey Aquís le preguntó, ¿de qué lado vas a estar? Hermanos, él sabiamente no pudo decir, voy a estar de este lado o del otro lado. ¿Qué le dijo a Aquís? Te voy a decir, después te digo mi respuesta. Pero cuando se trató de alinearse, se alineó en el ejército. Uno cree, de verdad, hermanos, que cuando ponemos las cosas en las manos de nuestro Dios, no va a haber respuesta. Lo que yo quiero enseñarles hoy, hermanos, es que no quiere decir que Dios haga las cosas por nosotros, sino que nos va a dar la solución que necesitamos. David se fue con los filisteos y fue decisión de David, ¿sí o no? David se comprometió, ¿sí o no? Él se metió en el problema, ¿sí o no? Sí, pero cuando estaba en el problema se tuvo que alinear. Y hermanos, ahí no lo ayudó Dios, se alineó y estaba ahí listo para la batalla porque era su compromiso. Pero en el instante menos pensado, reacciona o pasa algo que nos ayuda a solucionar el problema que tenemos. Yo creo esto. ¿Ustedes lo creen?
de verdad que pasa. De verdad que cuando uno necesita de Dios, ahí está la respuesta. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice la Biblia, Dios hará, tú confía y deja las cosas donde deben estar. Pero no te quedes quieto. En una ocasión iba Moisés y hermanos, estaba así listo y dice, ¿qué hacemos? ¿Caminamos o nos detenemos? Le preguntaba a Dios y le dice Dios, deja de preguntarte lo que tienes que hacer y camina. ¿Y era quién? Moisés. Así que entonces hay cosas que tenemos que decidir y hay cosas que tenemos que dejar en las manos de Dios. Último ejemplo. En este ejemplo, David se va a vivir a una ciudad que se llama Siglag. ¿Se acuerdan que dijimos que se fue para allá? Muy bien. ¿Qué pasa? Capítulo número 30. Siglag se llama la ciudad. Capítulo 30, verso 1. Y cuando David y los suyos vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siglag, y habían desolado a Siglag y puéstola a fuego, y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. ¿Qué pasó? Le habían dado a David la ciudad de Siglag, los filisteos. Se va a esta situación que estamos narrando y cuando regresa se da cuenta de algo que ocurre. ¿Qué pasó? Los amalecitas habían llegado a esa ciudad que le habían dado los filisteos y se llevaron cautivas a sus esposas. ¿Y a quiénes más? Y a sus hijos. Todos. Cuando llegaron ellos, encontraron la ciudad deshabitada, la ciudad incendiada. ¿Y qué más? Y sin nadie morando ahí. Los hombres, estos 600 hombres que estaban con David, le dijeron a David, David, tú eres el culpable. Nos hiciste que nos viniéramos con los filisteos, que estuviéramos aquí y ahora se llevaron nuestras esposas. ¿Sabes qué vamos a hacer contigo, David? Te vamos a apedrear, porque tú provocaste que nosotros no tuviéramos familia. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿A dónde vamos a ir? Y hermanos, David los tranquiliza, dice, vamos a hacer, yo les digo qué vamos a hacer. Hermanos, se van y no saben por dónde se fueron, pero se encuentran a una persona que viene caminando y uno puede decir, qué casualidad, le dan de comer, lo ayudan y ese mismo que le dan de comer le dice, oye, David, yo vi que sitiaron tal ciudad y que se llevaron a todas las mujeres y a los niños. Ah, qué bien. ¿A dónde se los llevaron? Se los llevaron a tal lugar. Y entonces David ya tenía la respuesta de dónde estaba el lugar. Muy bien. ¿Qué sigue? Junta a sus 600 hombres y les dice, vamos a la guerra. ¿Y saben qué dicen los hombres? Estamos cansados. Nos hiciste que fuéramos hasta allá. Regresamos. Nos hiciste y vimos que que en la ciudad no hay nadie. ¿Y quieres que vayamos contigo ahora? No hemos comido siquiera. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Y qué dice David? Está bien, quédense. Me voy solamente con los que quieran seguirme. Y se va con ellos. Y una vez que va con ellos, rescata, libra a sus mujeres, a los niños, a todos y se los trae de regreso. Y hermanos, no solamente eso, se traen un botín y se traen cosas para comer y se las trae, hermanos. Y llegan y dice David, ¿saben qué? Vamos a distribuirlas. Y dicen ellos, a ver, momento, ¿en quiénes las vas a distribuir? Pues los que hicieron el protemplo, ¿no? Los que sí trabajaron. A ver, nos pasa así. Oye, pero ¿le vas a dar de comer a esta o a él que no terminó? Vinimos a limpiar la iglesia y no vino a trabajar y llegó hasta el final y solo a comer. Y hermanos, ¿qué dijo David? No importa, vamos a darles a todos. ¿A todos les vas a dar? Sí. Y luego todavía murmuran contra David y todavía ellos le dicen, ¿sabes qué? Esos que murmuraron contra ti ya mátalos. ¿Para qué los quieres? No son tus amigos, te están siendo infieles. ¿Y qué hace David? No los voy a dejar, no voy a hacer eso, voy a que se conserven conmigo. Hermanos, qué manera de encontrar una solución. Seguro, hermanos, que si ustedes ven a una hermana
después de todo el preámbulo que se acabó. Y hermanos llegando y dicen, ya está, a ver, ¿dónde me siento para que me sirvan? Seguro, hermanos, que le dicen, a ver, ¿cómo es posible? No trabajaste y encima de eso te sientas y quieres que te sirvan. Seguro, y lo he visto, que no le van a querer dar. Pero ¿qué hace David? No, hay que hacer las cosas diferentes. ¿Qué aprendemos de estas historias? Léanla en sus casas, primer libro de Samuel 30, es interesantísimo eso. Y nos vamos a dar cuenta de algo. Las cosas no siempre son como nosotros queremos que sean. Los conflictos no se solucionan siempre golpeando al otro. Los conflictos no se solucionan siempre haciendo sentir mal al otro. El conflicto no se soluciona así. Si eres un seguidor de Dios, el conflicto, como David lo hizo, es vence con el bien el mal. Hermanos, ojalá tengamos siempre esto en nuestra mente. Enemigos, siempre. Personas que no nos quieren, en todos los lugares. Momentos difíciles, en todo momento. Los maestras con los niños de Churubusco, porque pasa. Los adolescentes con sus papás, los jóvenes. Siempre va a haber algo que no nos gusta. Hermanos, paguemos con bien paguemos aquello que nos hacen mal. Y cuando hagamos eso, hermanos, Jesús decía, ¿quieres ser perfecto? Mira, haz todavía un poquito más. Terminamos con esto. Dice Mateo. Y antes de que lea, yo estoy seguro que a veces tenemos un rencor chiquito o un rencor muy grande con alguien, pero dice la Biblia, capítulo 5 de Mateo, oísteis que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás, y le voy a agregar ahí con toda tu alma, ¿a quién? A tu enemigo. ¿Cuál era la ley antigua? Ama a tu amigo, pero aborrece a tu enemigo. ¿Pero qué dice Jesús? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo es posible? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y haz oración por los que te ultrajan y te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Porque si solamente amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los pecadores y los publicanos? Si abrazas solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sé diferente. Hermanos, aprendamos de las historias bíblicas. Pero más que esto, aprendamos de lo que hice ayer, de lo que hice en la mañana. Soy seguro que en esta semana se pelearon con alguien. Si no es con el hijo, con cualquier persona, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? No hagas eso más. Haz y vence con bien las cosas que no te sucedan como tú esperas. Cuando logres eso, dice la Biblia, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y para qué queremos ser perfectos? Porque si no, no tiene caso venir aquí. No tiene caso porque entonces no está haciendo el trabajo nuestro Dios en nuestro espíritu. Hermanos, la última pregunta, ¿humanamente es posible? La respuesta es completamente y claramente sí. ¿Quién entre muchos lo pudo hacer? La historia de hoy. ¿Cómo se llamó ese personaje? David. Como humano tuvo muchos defectos, ¿no es así? Pero como persona también logró aprender que las cosas se encuentran por el camino correcto. Así que, hermanos, esa es nuestra tarea, lo pongamos en práctica y podamos aprender siempre de lo que Dios nos enseña. Que Dios los bendiga, paz a vosotros.